¿Te has preguntado alguna vez qué pasa después de la muerte? ¿O qué sucede cuando una persona muere? Acompáñanos en este programa para que juntos podamos encontrar un hermoso tema que traerá mucha paz y tranquilidad a tu vida. Querido Padre Celestial, Señor, gracias Padre porque en tu palabra tú nos muestras la verdad, Señor. Queremos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes, que traigas entendimiento, Señor, y que puedas también, Padre, trabajar en las mentes de esos amigos que nos están escuchando, Señor, y que este tema tan profundo y tan interesante como es el tema de la muerte, Señor, tú nos puedas aclarar conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que juega un rol muy importante en este tema vinculado al gran conflicto que estamos analizando en este tiempo. Dios creó al hombre allá en el huerto del Edén, lo creó con la idea de que viviera para siempre. Varón y hembra los creó, hombre y mujer fueron creados por Dios. Por causa del pecado, la desobediencia del hombre hizo que la muerte ingresara, ¿sí? Como consecuencia de la desobediencia del hombre. Desde allí es que el hombre empezó a vivenciar y experimentar el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, todo lo que trajo como consecuencia el alejarse de la palabra de Dios, de los designios de Dios, y una triste realidad que tuvo que ver con la muerte. Diego, vemos en la palabra de Dios que el tema de la muerte, si bien para muchos dicen lo único que no tiene solución es la muerte, nosotros sabemos que en la palabra de Dios hay solución para la muerte, y hay un texto muy lindo en Tesalonicenses que abraza una promesa de Dios, ¿sí? Dice que cuando Cristo venga por segunda vez, que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán. Y esto nos habla de que la muerte tiene solución también y que hay un día muy especial en donde se va a producir un gran reencuentro. Y queremos hablar un poquito acá con Diego, queremos comentarte cuál es el pensamiento, la mirada de Dios con respecto al tema de la muerte. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de la muerte? Es muy interesante porque el tema de la muerte es un tema en el cual el hombre siempre tiene miedo. ¿Por qué el hombre tiene miedo a morir? Porque en principio nosotros no fuimos creados para morir. En un principio el Señor nos creó para la vida eterna, nos creó seres eternos y vivir bajo la felicidad de la vida, ¿no? Y uno cuando habla por el tema de la muerte se da cuenta de que esas son preguntas que surgen y te preguntan ¿a qué le tenés miedo en la vida? Y yo creo que a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos están mirando también alguna vez se lo han preguntado, ¿a qué le tenés miedo? Y lo primero que se nos pasa por la mente es a la muerte. ¿Y por qué? Porque nosotros no fuimos diseñados para morir, fuimos diseñados para vivir. Y como bien decía Darío, con la entrada del pecado, lamentablemente también entró la muerte aquí en este mundo y nosotros pasamos a ser seres mortales. Pero la palabra del Señor, en el versículo que leía, dice que el Señor descenderá. El Señor Jesús cuando vino a esta tierra, murió sin pecado, resucitó, ascendió al cielo y Él prometió antes de irse que iba a volver. Iba a volver a buscar a aquellos que se habían perdido. Y qué lindo que es cuando nosotros tener esa esperanza de que seguramente algún amigo, algún familiar, algún conocido, vos estás pasando por esa situación de que hay una persona que falleció, que ya no está físicamente en este mundo, y sentimos ese dolor de no poder verlo, no poder abrazarlo, pero la esperanza acá que nos muestra el Señor Jesús es que Él va a venir y va a resucitar a los muertos que creen en Él, ¿no? A los muertos en Cristo, dice que resucitará primero. Y esa es la gran esperanza y lo que nos mueve a nosotros a saber de que Dios va a venir y nos va a buscar. Exactamente. Hay un tema muy importante porque muchas veces nos preguntamos qué es la muerte en sí, ¿no? ¿En qué consiste el tema de la muerte? Creo que ninguno ha experimentado
si me estás escuchando y estamos acá, es porque no hemos experimentado el tema de la muerte todavía, ¿sí? Pero es bueno saber cuál es el pensamiento de Dios, qué piensa Dios de esto. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el pensamiento de Dios no cambia sobre este tema. Habla de la muerte comparado con un sueño. Hay una gran realidad con esto, ¿sí? Nosotros decimos que la persona que fallece está descansando en paz, y ese dicho es real, porque la persona, comparada con la Biblia, lo que es la muerte, entra en un descanso muy similar al sueño. Querido amigo, no sé qué te pasa a vos cuando vas a dormir, pero la sensación que experimentamos cuando vamos a dormir es que quedamos desconectados del tiempo y del lugar. Puede llover, puede temblar, y nosotros despertamos y quizás nunca escuchamos nada, o por ahí tenemos esta experiencia de acostarnos a dormir a cierto horario y cuando despertamos pensamos que estamos en otro día o no nos ubicamos mucho en el lugar. Esa misma experiencia sucede cuando la persona muere. Queda desconectada totalmente de la realidad. De hecho, Salomón escribe en Eclesiastés que el muerto nada sabe, nada siente, nada oye, se terminan sus emociones, se terminan sus pagas o sus deudas, ya no quedan tampoco en función, y que nada sabe esa persona debajo del sol. Y ese pensamiento se transmite también en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando muere Lázaro, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Sí? Y eso es interesante, conocer que la muerte es comparada a un sueño. Sí, para el mundo, cuando una persona fallece es que está muerta, pero para nosotros los creyentes es que está durmiendo y eso a uno le genera una sensación diferente a la que puede llegar a tener una persona no creyente, ¿no? De saber de que cuando una persona está durmiendo en algún momento se va a despertar. Nosotros estamos durmiendo, en algún momento despertamos. Y qué sensación tan linda va a ser de que a mí me toca dormir en este mundo, ya no estar físicamente en este mundo, pero cuando despierte, ver ese escenario, ¿no? A Cristo todo glorioso, todo con los ángeles, ya no con un cuerpo mortal, sino como Dios. Y abrir los ojos y despertar y ver esa escena es algo que a nosotros acá nos da esperanza, nos da fuerza y saber de que en el Nuevo Testamento, así como vos mencionabas a Lázaro, también Cristo está en el Nuevo Testamento, a él lo mataron, sufrió esa muerte en la cruz terrible, vergonzosa, pero al tercer día Jesús resucitó. Y gracias a esa resurrección, nosotros hoy, Jesús venció a la muerte. Exactamente. Y hoy podemos nosotros tener esa esperanza de vida después de la muerte, ¿no? Exactamente. Y por ahí nos preguntarás quizás, ¿qué tiene que ver la muerte en el escenario del gran conflicto? ¿Por qué este tema es tan importante? Y si nosotros te hemos presentado el pensamiento de Dios, quien está de un lado del campo de batalla con su ejército de ángeles y también con un gran pueblo conocedor de sus grandes verdades, enfrentando las adversidades del enemigo que está enfrente en el campo de batalla. Y decíamos siempre que el enemigo juega con las mismas armas. Ahora, ¿por qué es importante conocer el pensamiento de Dios en relación a lo que por ahí el enemigo ha hecho creer o experimentar con el tema de la muerte? Si nos volvemos a la creación, cuando el hombre desobedece a Dios, ahí crece un pensamiento terrible, en donde el enemigo, Satanás, a través de la serpiente, le dice a la mujer que no es real que iban a morir. De hecho, le dijo, si desobedeces, no morirás. Al contrario, vas a ser como Dios. Y ese pensamiento fue engañoso, y de ahí podemos entender de dónde viene este pensamiento de que el cuerpo nunca muere o la persona nunca muere, sino que aún muerto físicamente sigue viviendo en algún lugar X, ¿sí? O en alguna situación X, que esta persona sigue viviendo. Y eso está muy vinculado a un término muy conocido, quizás hasta disfrazado, que se llama el espiritismo. ¿Sí? ¿Qué podemos pensar sobre esta jugada del enemigo, sobre todo en este tiempo tan importante? Ese tema es muy interesante porque así como
Dios nos da la promesa de una vida eterna, de un cielo nuevo, una vida nueva. También Satanás juega su papel y él engaña, ¿no?, a la humanidad diciendo que nosotros por ahí cuando morimos vamos al cielo o vamos al infierno. O quizás nuestra alma está en un cierto lugar esperando, ¿no?, la sentencia, por así decirlo. Hay un versículo bíblico que está en Juan 8:32 que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De este engaño. Del engaño de que tu espíritu está en el cielo, de que tu espíritu está en el infierno, de que vos no moriste, que estás esperando en un lugar, que la gente no muere, que estás en un lugar esperando la sentencia. Y qué bueno saber de que la verdad, que es la palabra de Dios, esa palabra nos libera de todas esas artimañas del enemigo, que es una realidad que existe en este mundo y que transgiversa la palabra de Dios, ¿no? Actuando con esta herramienta del espiritismo, del decir de que el alma no muere. Y en el Génesis nosotros podemos ver también que el alma, que la vida es la unión del espíritu con el cuerpo. Y entonces la muerte es el proceso inverso, que es que el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue creado, ¿no? Entonces, qué bueno es saber que a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer la verdad de lo que sucede cuando una persona muere, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso te invitamos a que descubras estas grandes verdades a través de un análisis profundo del estudio de la palabra de Dios, para que realmente conozcas la verdad, esta verdad que te hará libre, y no caigas en las redes de las trampas del enemigo para apartarte de un pensamiento real y verdadero, que no solamente te prepara para vivir una eternidad con Dios, sino que también te prepara para enfrentar las pérdidas que por ahí nos tocan pasar de seres que amamos y de saber que realmente están descansando, aguardando el regreso de Cristo para resucitar y reencontrarse con las personas que aman. Ahora, ¿por qué es importante prepararte? Porque el enemigo no quiere que disfrutes de esa esperanza, quiere que vivas en el tormento de preguntarte dónde están, por qué están, qué estará pasando con ellos, y pierdas esa paz y esa tranquilidad que a pesar del dolor Dios está dispuesto a darte en las grandes esperanzas y promesas que tiene a través de su palabra, ¿sí? Por eso animamos siempre a nuestros amigos a que se suscriban al canal y que escriban al número que aparece en pantalla para recibir este material y cuanto más material importante para profundizar el tema de la palabra de Dios, ¿no? Es una herramienta muy fuerte la del espiritismo y hoy se la puede visualizar en un montón de lugares. Es como algo que es parte natural y normal de nuestra sociedad a través de la televisión, en las películas, programas hasta infantiles. Podemos ver que el tema del espiritismo o de la inmortalidad del alma aparece como algo muy real y muy normal. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que dice todo lo contrario. Que la muerte es real, existe, es dolorosa, es parte de lo que hoy nos toca vivir, pero que detrás de eso hay una gran esperanza. ¿Y tenemos que prepararnos para vivir esa esperanza? Tenemos que prepararnos, Darío, mientras haya tiempo de prepararnos. Nosotros hoy que estamos vivos tenemos la posibilidad de poder prepararnos para cuando llegue ese acontecimiento. Y si bien uno siempre tiene temor de la muerte, pero cuando llega nosotros tenemos esa esperanza de que vamos a despertar y vamos a ver y vamos a vivir. Y vamos a vivir para nunca más morir. Y vamos a vivir no en un mundo de pecado, no en un mundo lleno de traición, de dolor, de angustia, sino que vamos a vivir, vamos a despertar para vivir en un mundo donde ya no existe la maldad, el sufrimiento, y solo todo va a ser felicidad, porque ya vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús en el cielo. Exactamente. Que abraces siempre las promesas de Dios, que siempre encuentres la paz y la tranquilidad a través de ella, y confía plenamente que así como Cristo resucitó,
murió y resucitó entre los muertos. Esa es la esperanza que tenemos para creer que un día también, si nos toca ir al descanso, vamos a resucitar para vivir eternamente con nuestro Señor. Que Dios te bendiga.